Hello, everyone. This is Tatiana Mahoney, Director of Family and Community Engagement. I'm bringing you today the News Bulletin for October 27. Hola a todos. Mi nombre es Tatiana Mahoney, Directora de Participación Familiar y Comunitaria, y les traigo ahora el boletín informativo del 27 de octubre. En este momento no he podido darlo en vivo. Esto es una grabación, por lo que estamos preparándonos para la caminata con causa. So we are getting ready for Walk for a Cause, so we won't be able to have this live. We do have a lot of information. One of them is snow days. I had a lot of families asking me because we had inclement weather, and they were wondering if the school was going to close. And just to clarify, IAL has a snowbank of only 2 days a year where we'll enjoy the days at home. No homework or anything, but we use one already for Hurricane Ida. And so if we use another one, then it will be for, another inclement weather. Could be for snow, it would be a snow day. But after the 2 days have been used, we will then have instructions remotely. So if there is a blizzard down the line after we use the 2 days, then we will do synchronized instruction. So it will be remote instruction. And just so you know, we follow the DOE for all school closing. So you will learn about if the school is closed, because it will be sent through all DOE, all schools in the city will be closed. We don't close individually. Bueno, quería decirles, porque muchas de las familias me preguntaron si iban a cerrar la escuela, ya que hemos tenido un clima muy inclemente, y en sí quería aclarar. Bueno, nuestra escuela dispone de 2 días al año, solamente 2, en el que cerramos en caso de que haya un clima inclemente, y en esos 2 días pues no ponemos tareas, nadie trabaja. En sí estamos en casa. Bueno, ya se usó un día de estos para el huracán Ida, y solo tenemos uno más. Así que si hay alguna tormenta con nieve o algo así, pues lo iremos a usar. Ahora, más adelante, si hay más días inclementes, pues entonces daríamos instrucción a los niños de forma remota. En sí, nosotros seguimos, el Departamento de Educación tiene sus guías de cuando hay cierre de escuela, así que seguimos a lo que el alcalde diga. Entonces, a menos que el alcalde no diga con el Departamento de Educación que se cierran las escuelas, nosotros tampoco cerramos las escuelas. Entonces, para que eso esté bien claro, en caso de que usted se pregunte si va a estar cerrada la escuela o no, la respuesta es muy probable que sea no, pero en ese caso nosotros le mandamos un comunicado de que la escuela está cerrada. Así que por favor manténgase al tanto. Okay, the next one is for student vaccinations. I just want to remind you that we do have a vaccine form in family engagements. So if you are, your child has been vaccinated, I know that some families have been taking the days off because their kids have been vaccinated. So you just go to inwoodacademy.org and you scroll down to family engagement, and there is a form here where you can enter your vaccine form. But again, oops, sometimes it clicks. You put your name and as a guardian, and you put your phone number, and you let us know if your child has been fully vaccinated, and then you put your student name. But again, this only counts if your child has been fully vaccinated, and you put the grade, and then you enter the document, the card, the vaccination card. But again, it has to have the 2 shots for your child. So, la otra cosa que les quería decir es que recordarle, algunas de las familias me han dicho que ya están vacunados
sus hijos. Y entonces le quería recordar que si en caso tal de que a su niño ya está vacunado y eso son las 2 vacunas, entonces que no se olvide de entrar la tarjeta de vacunación una vez que ya lo esté completa en nuestro sistema. Usted se va a nuestra página web, que son inmuracademy.org, y entonces recuerde que usted puede traducirlo a la banderita de España, hace familias, compromiso familiar, y luego se desliza hacia abajo para poder encontrar el formulario de vacunación. Para usted hace un clic ahí, entra su nombre como padre, su correo electrónico, su teléfono, y aquí lo que nos interesa es que, que diga sí, si es que está completamente vacunado. Y ahí entonces entra el nombre del estudiante, el apellido, el grado, y nos entra aquí la copia de la tarjeta de vacunación. La otra cosa es que si usted se quiere hacer la prueba, recuerde que la asambleísta Carmen de la Rosa hace sus pruebas ahí en su oficina, y son de la mejilla. Ahora, si usted quiere hacerse aquí en la escuela, pues entonces nada más me avisa para yo sacarle una cita, y es solo de 11 a 2, y es para solo los padres y los niños que se quieran hacer la prueba, pero esa prueba es de la nariz. Y está vaccinefinder.nyc.gov, si usted quiere saber dónde vacunarse. So I just want to remind you, if you want to get tested, so please remember that here at the school we do offer this service every Wednesday from 11 to 2. And you just have to let me know if you're coming so that we can set you up with an appointment. It is a nose test, but if you want to get the cheek test, then by all means, go to the Assemblywoman Carmen de la Rosa's office, which is between 207 and 204 and Sherman, and you can get the cheek test. And a reminder, vaccinefinder.nyc.gov has all the information about where to get vaccination. The other thing that I wanted to remind you is about our important surveys, and that is one, if you're new to our school and you started late, please make sure that you get a computer from us. We do have laptops for every child, and also to please complete the digital equity survey. That's from the state, is a requirement. So again, you go to families, family engagement, and then you go all the way to the survey, and this is in Spanish, but you make a click here and it will give you again the digital survey, and it just pretty much asks you if your child ever received a computer from our school, and also ask you about internet services, because this goes to the state, and they want to make sure that everybody has internet, and there is no inequity when it comes to because it's a digital divide. La otra cosa que quería recordarles es que si usted es una familia nueva y entró después de que nosotros hicimos las orientaciones, su niño debe tener una computadora. Nosotros le entregamos una nueva, y también si tiene problema con el internet o algo, también nosotros le podemos proveer un hotspot, y así que no se olvide de llenar esta encuesta, que es una encuesta de equidad digital, y como le digo, la encuentra en nuestra página web en compromiso familiar, y en el mismo lugar donde le estaba mostrando antes, y usted nada más pone su nombre, su apellido, el grado de su niño y responde las preguntas. Esto no es una encuesta de nosotros, es una encuesta que viene del estado, y quieren asegurarse de que, porque hay zonas todavía en la ciudad en que hay mejor conectividad que otras, entonces quieren asegurarse que haya buena equidad digital. Así que por favor llene esa encuesta. Lastly, we've been doing great getting families to complete the school lunch form. And the school lunch form is very important for all of us to get the finances from the federal government. Families get the PEBT card, and we get also funding for our school for Title I. So please
If you have not done so, come to our office. We'll help you fill it out, and or just go to my school apps and you complete the form. And remember, you just enter the school zip code and the state, New York, and for the school district, it's New York City New York City Schools is what you have to put there to find your district. La otra cosa es que muy importante, ya hemos hecho un gran avance en las familias que han completado los formularios de almuerzo, pero todavía nos faltan 96. Antes teníamos 155, luego bajó 116, ahora estamos en 96, pero todavía nos faltan. Ellos quieren, el departamento es del gobierno federal, es el que da los fondos de título 1, fondos que van para usted en la tarjeta de pandemia o por a través de sus cupones de alimentos o Medicaid card, y a nosotros también nos dan dinero para título 1 para programas para los niños. Pero necesitamos que usted llene esta aplicación si es que no lo ha hecho todavía, y si necesita alguna ayuda, por favor venga a nuestra oficina para nosotros ayudarlo a hacerlo. And then the other thing that I just wanted to remind you is to go to Alma to get the daily wellness check again. You know, this is my login, and you go to surveys and daily wellness check, and you go to the questions, and you just have to say yes or no. There, as you see, only 3 questions that you have to fill out. La otra cosa que le recuerdo es que por favor complete todos los días en la mañana antes de las 7:15 esta encuesta de salud. Es muy importante que nos diga cómo está su familia en cuanto a COVID. Y son solo 3 preguntas. Hace aquí la encuesta. Si no está conectado a Alma, por favor, avíseme. And also want to point out that our Cyber Tech Monday was all about Alma, including how to pay fees. This is for seniors, 12th grade students who have to pay graduation dues. So please check out our Cyber Tech Monday video on our YouTube channel, and it will tell you also about Alma. La otra cosa es que también nosotros en nuestra clase o taller de tecnología los lunes hicimos un taller sobre Alma, incluyendo esto de cómo llenar esta encuesta y cómo funciona Alma, si en caso que usted sea nuevo a nuestra escuela, y también cómo pagar las cuotas de graduación para los niños que están en 12 grado. Así que por favor, no se olvide en llenar esta Alma. Y and the other thing that I wanted to point out is if for some reason you have COVID and your family all has COVID, please reach out to me so that we can support you. We can even send you some food home, so ease the burden. We want to make sure that the whole family is well taken care of. La otra cosa es que si por si acaso toda su familia contrae esta enfermedad, no dude en conectarse conmigo, y nuestra oficina también le puede mandar comida a su casa para darle algún alivio si usted es la que está enferma. Así que cuente con nosotros, estamos aquí para apoyar a su familia. Okay, so events for tomorrow, that's October 27, for high school, it's a big day. So one of the things that the kids are celebrating is not a regular day for the high school, which means they don't have the regular subjects, reading, writing, math, science, all that stuff, all those amazing subjects that they learn. No, they have Student Leadership Day, and another thing that they have is Picture Day tomorrow. So Student Leadership Day, it's an amazing program. It is so great because the students are learning a lot about, I mean, this day was born out of inspiration from the youth and the youth advocacy after the Parkland shooting. And it gives students space to talk, to hear from one another, and to lead workshops. And it's really powerful a step in supporting leadership development for all our students. So we want to make sure that our students are
agents of change. And so this gives them an opportunity to expand their minds, to create change in youth culture, and create a new dynamic in our school. So these are some of the workshops that the students are the ones who are leading. These are 11th and 12th grade students are the ones who teach these workshops. And so it's a conference-like day. And some of the topics, like you see, self-confidence, toxic relationships, mental health, identity, Afro-Latino, life since quarantine, college aspiration, LGBTQ, physical health, curly hair, controversial topics, plan your own future. So these are topics that were of interest of the students, and they themselves are the ones who are leading these workshops. So very exciting day. Mañana, miércoles 27, es un día muy especial para nosotros en nuestra escuela secundaria. De nuevo, es de 9 a 12 grado. Es que tienen día de liderazgo estudiantil, en el que los estudiantes de 11 y 12 grado dan talleres a los estudiantes de 9 y 10º grado. Y este día nació como inspiración por los jóvenes y el grupo de abogacía juvenil después de que hicieron los disparos en Parkland. ¿Se acuerdan cuando en las escuelas estaban matando muchos niños? Los mismos niños se mataban. Y entonces esto es una forma para dar a los estudiantes un espacio para que ellos hablen, escuchen de unos a los otros, se entiendan mejor. Y de nuevo son los estudiantes los que dan estos talleres. Y es un pasito, pero muy poderoso para apoyar el desarrollo del liderazgo en todos nuestros estudiantes. Y como usted sabe, nosotros tenemos la creencia que nuestros estudiantes van a ser agentes de cambio para el bien de nuestras comunidades, para el bien de nuestra sociedad. Así que esta es una forma de darle oportunidad a los estudiantes de 11 y 12 grado de contribuir, de expandir sus mentes, de crear cambio en la cultura juvenil. Y como ven, estos son algunos de los temas que van a enseñar los estudiantes de 11 y 12 grado a los de 10º y 9º, que es sobre autoconfianza, aprender sobre cómo identificar relaciones tóxicas, salud mental, identidad afro-latina, vida desde la cuarentena, exploración universitaria, pelo rizado, bueno, muchos más temas, incluyendo planificar para el propio futuro. So, the other thing is, this is how it's going to the day, because it's not a regular day. It opens at 9 o'clock. The students arrive. They give us special T-shirts, and it's a first come, first serve. So make sure that your child arrives on time to have breakfast, and then they'll get a welcome, and then they go into their sessions, and they select different sessions, and then they finish around 12:10, where they get a grab and go lunch. La forma del día, como va a suceder, es que los estudiantes de high school llegan a eso de las 9 de la mañana. Recuerden, no es un día común y corriente, y le dan una camiseta de regalo por participar. Esto también contribuye al servicio comunitario, y le dan los horarios de sus sesiones. Ellos escogen la sesión que quieren ir, reciben desayuno, les dan la bienvenida a eso de las 9:15. A las 9:20 ya viene el consejo estudiantil a darle más instrucciones, y luego escogen las sesiones que quieran ir, y termina el evento a las 12:10, y donde dan la salida y el almuerzo, que es almuerzo para llevar. Okay, so the next thing again is the picture day, and this is only for seniors. Our seniors are 12th grade students who are graduating, and so I just wanted to show you the pictures of how it looks. As a reminder, be ready. Already was sent all the appointments, so seniors arrive 15 minutes before their scheduled appointments. So just make sure that your child has the appointment, and you know it clearly when is that appointment. And then they go into a specific room, then they check the appointment schedule, and then seniors are done with their photos, and they will receive the IAL special hoodie, and then they go home right away. So just be sure to see your senior
portrait appointment. En sí, cómo funciona ese día para los estudiantes de 12 grado es que ellos tienen que llegar 15 minutos antes de sus citas programadas y el personal le va a dar un lugar designado para él esperar a cuando le toque su momento de tomarse la foto. Y así que muy importante que revise su horario de cita. Y una vez que termine la foto, le van a regalar una sudadera con capucha especial de la escuela y luego sí les dicen que por favor se vayan a la casa. Los estudiantes que están dando talleres ese día, pues entonces van a tener su toma de fotos en la tarde y usted se va a dar cuenta cuando usted vea el horario de la cita de su hijo. So very important, those students who are teaching workshops that day, they will be getting their portraits in the afternoon. Now, as you can see here, is very important that if you have a girl, that they have a topless shirt, because this is really not a real dress. This is a costume that they attach to themselves, and also so that day, please make sure that they arrive in uniform, but be ready to get their photos taken with a topless shirt so that they can attach that mock-up dress. And for the boys, just make sure that they have a button-up shirt and white with a collar and a tie. If you don't have it, we will provide, but please let us know. And we also provide the jacket. So it's not something that you have to buy. This is something that we will put on the students. La otra cosa es que como usted ve aquí en la foto, parece que la niña tuviera un vestido, pero en verdad no es como un disfraz en sí, en que le ajustan a su camisita que no tenga hombros, o sea que tiene que su niña venir con una camisita sin hombres o topless, sin tiritas, no sé cómo se dice la palabra, pero en sí es que no se le vea ninguna tirita porque ve para que los hombros estén descubiertos. Y eso ya le digo, parece que tuviera un vestido, pero en verdad no, es como una camisita que le ponen ahí que se ve como si tuviera un vestido. Así que la niña tiene que venir en sí en su uniforme, y lo mismo los niños tienen, si usted no tiene la camisa blanca de cuello para botonar, pues entonces avísenos, porque nosotros también le podemos proveer todo, la camisa, el corbatino, la corbata y la chaqueta. Así que lo único que usted tiene que preocuparse es en tener a tiempo, llegar a tiempo. Muy importante que llegue a tiempo. So it's very important that your child arrives on time, because it takes a little bit of time to get ready. So, and the other thing is that the pictures also include the hands. So make sure that the hands are clean and the nails are clean and everything, so that it just shows nicely. La otra cosa es que recuerde que también le van a tomar fotos a las manos, o sea que se asegure que las uñas estén limpias, estén bien cortas las uñas, todo que se vea bien. Okay, so next, I just wanted to remind you for ninth grade students only this is available only in ninth grade. That's it, ninth grade. This great organization that we have a partnership with is called Seo Scholars. They provide all sorts of supports, tutoring, mentoring, internships, access to lots of grants and scholarships. They for high school, so they support you 4 years of high school and 4 years of college. So if your child is interested in going into college, please sign up for this. The deadline is November 18. Your child will have to do essays, but we can help your child complete everything. Just make sure that you talk to your child about it, and they have a lot of information on social media, also on their website. And the final deadline is December 8, but we will hope to have everything before November 18. So it gives a priority deadline. So it boosts up because it's very competitive. So please make every way. And all those kids who are part of this program have a 90% college graduation rate. So you got to think long-term, not just finish high school, but finish college. So this is a great resource. La otra cosa es que quiero recordarles que tenemos esta sociedad
universidad con esta organización que se llama SEO, que es Aprovechando Cada Oportunidad, en el que ellos garantizan 90% tasa de graduación universitaria. Entonces, la fecha límite es ahora el 18 de noviembre, así que por favor avísenos si usted quiere que su niño participe, porque aunque es gratis, lo que usted está contribuyendo es con tiempo, porque ellos le dan mucho apoyo a los niños en tutoría, mentoría, pasantías, formas de conseguir becas, y no solamente lo apoyan a los niños 4 años en la escuela secundaria, sino 4 años de universidad. Entonces, para que así ellos se aseguren que los niños completen la universidad. Y es muy importante que nos diga para que nosotros lo ayudemos a completar esta aplicación. Esta solicitud es muy competitiva, lo puede hacer. La cosa es que en verdad esté consciente de que toma tiempo, porque tiene que hacer muchas cosas después de la escuela, los sábados también y durante el verano. So please think about it, because the deadline is coming up soon. The other thing I wanted to let you know is that we were going to do tomorrow a workshop for college for 11th grade students about college essays, SAT, FAFSA, but it has to be postponed. So the next time is the following Wednesday, November 3rd. La otra cosa es que el taller que teníamos para los estudiantes de 11 grado lo tuvimos que posponer hasta el 3 de noviembre. Mil disculpas, ahí va a ser a las 6 de la tarde. También es noviembre 3, el próximo miércoles. Y de nuevo ahí es donde hablamos sobre cómo prepararse para los ensayos universitarios, para los exámenes que dan los puntajes para dar mejor universidades, y también cómo obtener la ayuda federal para pagar las universidades. Así que por favor, márquelo en su calendario. The other thing is that if you are in 11th and 12th grade, please take advantage of the Jumpstart program at Mural College. They also have application deadline for December 6th. And this is where you can take classes, college level classes, while they are still in high school. La otra cosa es que el College de Monroe ofrece clases para los estudiantes de 11 y 12 grado para tomar clases universitarias. Así que eso le ayuda a pagar menos para la universidad cuando ya usted tiene que ha completado dentro de la escuela secundaria. Lo que necesita es que tenga ensayos, que haga un ensayo que describa por qué es importante para el estudiante ir a la universidad. Son 250 palabras, y también que tenga un puntaje mínimo de 75. Así que por favor, si está interesado, de nuevo avísenos para ayudarlo a llenar esta aplicación. So please take a look at this. And again, December 6th is the deadline, and you do have to take a look at the admission requirements and let us know so that we can help your child do the essay. Okay, great. We move on for Family Council. We have Walk for a Cause. And this is a thank you so much for the wellness team that decided after Hike the Heights, we want to do more walks and be outdoors. And so it's tomorrow, Wednesday, October 27. It's the actual meeting place is at the high school, 3896 10th Avenue. And I want to point out that the bathrooms will not be available, just because we have, like I mentioned before, that day is going to be the portraits, and there's going to be the Student Leadership Day. So, we want to make sure that if they may not be ready for us to be completely clean. So we want to make sure that if you need to use the bathrooms, please use it at the middle school, and right here at the Face Building on 204 Street. That's where the parent room is. So ya empieza por el Consejo de Familias, es Caminatas con Causa. Ya es el miércoles 27. Nos vamos el punto de partida es la escuela secundaria 3896 10ª Avenida. Y quiero notar que como es mismo día de que es liderazgo estudiantil y que es también día de tomar las fotos de los estudiantes, pues los baños no van a estar dispuestos para nosotros. Nosotros no nos gusta compartir los baños con adultos y estudiantes, no se permite.
Entonces, los baños que van a estar disponibles para los padres es los que están aquí en la escuela intermedia en el salón de padres. Así que, por favor, planifique y también, pero claro, si tiene que usarlo, pues entonces yo lo llevaría ya en la escuela secundaria, lo llevaría a otro piso para que usted pueda ir al baño. O sea, se puede, pero vamos a tratar de que no usarlo ese día y si lo hacemos, usar el otro. So again, if there is an emergency or anything, of course, we can make an exception and I'll take you to the second floor to a special bathroom for adults. But of course, let's, just to make things easy, it's better if you use the bathroom ahead of time at the middle school. Okay, so this is how the schedule is going to be. So if your child is in middle school, so we at dismissal, we'll meet outside of the face office by the scaffolding. And at 1:20, we'll walk towards the high school. We stop in front of the businesses who made donations for photos. We'll show you the map. And then at 1:30, when we get to the high school, you get your shirt and cleaning supplies. And at 1:45, we'll have the photo opportunity with our CEO, Cristina Reyes, and the Assemblywoman Carmen de la Rosa, because this is her initiative. And then at 2 p.m. we'll divide into 3 groups and we'll go to clean the streets. And at 3:30 we plan our return time. So, este va a ser el horario. Si su niño está en la escuela intermedia, pues todos a la salida de clases, a la 1, los vamos a ir a reunir cerca de la oficina de donde está el salón de padres, junto al andamio, debajo del andamio, y nos vamos caminando hacia la escuela secundaria, eso de la 1:20, y paramos, le voy a mostrar en el mapa donde nos vamos a parar para tomar unas fotos y empezar a barrer, donde los establecimientos que nos donaron nos donaron bastante para apoyarlos, y luego llegamos allá a la escuela secundaria a la 1:30. Usted coge su camiseta, tenemos una camiseta especial para usted y escoba, y a la 1:45 va a hacer la foto con la asambleísta Carmen de la Rosa y nuestra gerente ejecutiva de nuestra escuela, Cristina Reyes. Luego a las 2 nos dividimos en 3 grupos y les mostraré también la trayectoria del mapa, y a las 3:30 es la hora de regreso. Okay, so this is the map. Here is in the middle school. We go, this is 204. This is where the face office is, and we go and we stop. This is where the arrow is. This is where we have our photo with the businesses and start sweeping that street that is this way. And then we move on to our school. And this is where our school will be divided into 3 groups. One group will be, and as you can see, this is close to 207. These are the businesses that donated quite a few things. And then what we will do is we'll divide in 3 groups. One is from Post to 207 to Broadway, another group from Post to Dykeman, and another one from Sherman to Dykeman. And so we go in and then go back. And the idea is for all of us to be in community, for parents and students to learn about caring for what it means to be a servant leader, of caring for one another. Y como les digo aquí, nosotros salimos aquí de la escuela de 204, aquí de la oficina donde está el salón de padres, y nos vamos caminando aquí por la 10ª Avenida. Paramos aquí a tomar las fotos y empezamos a barrer estas 2 cuadritas, y ahí porque ahí fueron los negocios que nos donaron escobas, y luego nos vamos ya directo a nuestra escuela de secundaria. Y aquí es donde nos dividimos en 3 grupos. Uno, como le ve aquí, es donde estamos barriendo y tomando las fotos con esos negocios, y luego nos vamos aquí de la Post a por la 207 hasta Broadway y nos devolvemos por la otra calle. Y luego la otra es de Post hasta Dykeman y otro de Sherman hasta Dykeman. Y ahí es cuando venimos los grupitos. So here are our parent leaders. We have Angela, who already is been hard at work collecting brooms and dustpans. Carmen Pichardo, who of course she's our president, and Barbie, who also has done Hike the Heights and who will be leading as well. So those are our 3 group leaders.
So, de nuevo, estos son nuestros 3 padres líderes. Como ve aquí, Ángela, que ya la está viendo aquí recogiendo las escobas y los recogedores. Carmen, que es nuestra presidente del Consejo de Familias. Y claro, Barbie, que también ha estado en las caminatas de altos Hike the Heights. Y son ellas las que vienen con estas ideas fenomenales. Okay, next is unveiling of a mural project. That's the 29th. That's Friday at 4 p.m. So here we have our kids have been hard at work painting. And so we will have families, you're invited to come and see the mural project. It's at 4 p.m. We will have pizza and refreshments for all the kids and families who donated their time to do this great and let's celebrate their mural project. Aquí está el proyecto del mural. Aquí están los niños ahí pintando y está muy avanzado ya el proyecto. Va a ser el 29 que vamos a hacerla, mostrar su arte. Ellos fueron los que diseñaron, lo que quisieron hacer ese tema. Eso fue todo por los niños y el 29 a las 4, pues es este viernes, nos vamos a comer una pizza, a celebrar a estos niños que decidieron ponerle su parte y a hacer esta linda obra de arte. The 29 is when we do not normally celebrate Halloween because we know a lot of our families don't celebrate it for religious reasons. But this year, our kids have been advocating a lot to let them have a dress down day and let them come either dressed down in regular clothes or to come with a costume. So we gave in just because it's been hard for them for COVID. And so we thought it would be good to have a little bit of fun. They will have regular classes. PSW, the program after school, will celebrate it. So if you are don't want your child at all to celebrate, so please don't bring him to PSW that day just because they will celebrate it. And here's a statement from the principal, Mary Hackett said, some of our lovely student advocates have reached out to me professionally and eloquently to express that dressing up next Friday will be the best, as well as an opportunity to celebrate and have fun as a student body. This level of intentional communication as well as advocacy really got me, and I bought what the students were selling. This Friday, we will let our students dress in Halloween costumes. And also, I just want to point out that Assemblywoman Carmen de la Rosa is also having candy from 3 to 5 for kids right by her office. So that's 210 Sherman Avenue. And again, we only do the celebration for PSW because we know that it's better to be inside our school where we know it's going to be safe than outside where we don't know how things are going to be. La otra cosa es que nosotros tenemos el viernes, es un día en que permitimos que los niños no tengan viniendo en uniforme. Generalmente nosotros no celebramos el Halloween porque sabemos que hay muchas familias que por cuestión religiosa no lo celebran, pero esta vez los estudiantes han abogado mucho para tener un día de diversión. Entonces, en sí, aceptamos hacerlo. Es un día común y corriente en que los niños tienen clase común y corriente, solo que no vienen en uniforme, sino que pueden venir en ropa común y corriente o en ropa de disfraz. En sí, esto fue lo que dijo la principal Mary Hackett. Algunos de nuestros lindos estudiantes que han abogado mucho se acercaron a mí profesionalmente y elocuentemente para expresar su deseo de estar disfrazados el viernes, para que sería la mejor forma y oportunidad para celebrar juntos como cuerpo estudiantil. Este nivel intencional de comunicación, al igual que abogacía, en verdad la llenó al corazón y eso fue que hizo que ella accediera a que tuvieran un día en que pudieran venir disfrazados. Claro está, ellos tienen que seguir nuestras reglas de qué es un disfraz adecuado, porque no se acepta nada miedoso, nada violento, nada de cubrir la cara y que nada que promueva cosas que no tienen que ver nada con nuestros valores.
Y la otra cosa es que el programa después de la escuela sí lo celebra, y más que todo lo celebra es para que los niños que no estén en la calle, porque generalmente quieren estar en la calle pidiendo dulce, aquí van a tener buen dulce y no van a estar en la calle en donde pueda haber algún peligro. Y es por esa la única razón que ellos lo celebran. Ahora, la asambleísta Carmen de la Rosa también está repartiendo que cepillo de dientes, que dulces, y, al igual que los dulces, te reparte cepillo de dientes para que no se cuiden los dientes. Así que es al frente de su oficina 210 Sherman Avenue de 3 a 5 si quiere. And just a reminder of our guidelines for Halloween, please make sure that you follow the same guidelines for dress down days. Y recuerden, las reglas de vestimenta para Halloween es igual que las reglas de vestimenta cuando vienen sin uniforme, asegurándose que sigan nuestras reglas y normas. Picture day, remember, was canceled because somebody was sick from the company. So it has been rescheduled for November 17. This is only for grades 5 through 8. Los días de fotos aquí en la escuela intermedia de 5 a 8º grado va a ser el 17 de noviembre. Y de nuevo, usted usa lo que quiera usar, su mejor atuendo es lo que pueden venir a los niños vestidos. No uniforme, es un día de vestir con su mejor atuendo. Ahí de nuevo es solo para los niños de 5 a 8º grado y es el 17 de noviembre. The other thing is, I just remind you, we have building family connections through Círculo de Seguridad, and I'm going to say this only in Spanish because it's only available in Spanish. Recuerden de inscribirse al Círculo de Seguridad, que son 8 sesiones, 45 minutos. Todavía no tenemos todas las personas y es muy importante que se inscriban. Y es una clase buenísima para crear esas conexiones fuertes con los padres y los niños. And we also are going to start the book club. And again, please sign up for that. We're still waiting for books. As anything with COVID is, I ordered long ago and I still haven't received them. But we are going to do it. We're determined. So please sign up. La otra cosa es el club de lectura. Todavía no me han llegado todos los libros, así que todavía no los puedo empezar, pero esperamos que ya para noviembre tenga todos los libros. Y por favor, inscríbase, es buenísimo este libro, 13 cosas que los padres mentalmente fuertes no hacen, y de nuevo es para ayudar a la salud mental de nuestras familias. Reminder as well, we want to celebrate any person in active, all our veterans and people in active duty. So it's going to be November 10, and that's through PSW. So please let us know if somebody in your family is serving or has served. La otra cosa, recuerden, ya viene noviembre 10, el Día de los Veteranos, y lo queremos honrar aquí con nuestro programa después de la escuela. Así que si alguien de su familia ha servido o es veterano, por favor, avísenos para nosotros ayudar a honrar a estas grandes obras. Remember, Cafecito, we're still signing up. We don't have enough families, so please sign up so we can get started. El Cafecito, recuerden, todavía no tenemos suficientes familias para empezar, así que por favor, regístrese para poder empezar ya en noviembre. So the other thing I wanted to point out is that coming up in Thursdays is our yoga class, which is amazing. But I just pointed out that if for some reason you are taking yoga, I don't want them to see them in a little screen. So I just wanted to highlight that you can pin to Zoom. So that means that if you want to see the instructor in a big screen on your computer, on your laptop, or even on your phone, what you have to do is when you look at the instructor, you go next to where it says mute, it has 3 dots. And then you scroll down and you click on pin, and that would allow you to have the big screen. And also here you can rename yourself so that we don't see Galaxy 343, but you actually see your name. So that will be something for you to know as a guideline. And we have more of these tips as well as Alma in Cyber Tech Monday. So you can check that out on our YouTube channel.
La otra cosa que estaba viendo es que nosotros, como estamos teniendo las clases de yoga los jueves, quería recordarles que si usted está tomando esta clase, quería asegurarme de que usted no esté viendo la clase en un cuadrito chiquito del maestro, sino que en verdad tenga una pantalla grande para que usted vea cómo el maestro está haciendo los ejercicios. Y la forma que lo hace es que usted va a ver donde la persona que está hablando o el maestro, al lado arriba están tres puntitos. Hace un clic en esos tres puntitos y selecciona donde dice PIN. PIN. Y eso permite que salga la pantalla grande del instructor. Y cuando termine, pues ahí le va a salir otra para sacarle el pen y estar común y corriente. Aquí también, como usted ve, donde dice rename, es para cambiar el nombre suyo. Así que en vez de que salga el nombre en la cámara Galaxy 3210, pues usted puede cambiarle el nombre a poner su nombre, escribir su nombre y así nosotros sabemos quién están en la clase. Recuerde para esta clase de yoga, como es una instrucción de los cuerpos muy importante, tiene que llegar a tiempo a las 7 de la noche y tiene que tener la cámara prendida para que el instructor pueda ver cómo usted está haciendo los ejercicios y no lo haga mal. So the other thing is just a reminder for yoga class. It's at 7 o'clock. It has to be start right on the dot, and that it is free. And please tell your friends. We do have to have 20 people to be able to continue to be free. And you have to keep the camera on so the instructor gets to see how you're doing. And you can't start late just because otherwise your body's not ready for the exercises. You have to be warmed up for the exercises. And also you need to sign a waiver before the class to make sure that nobody's liable and you're conscious about your body. La otra cosa es que también usted tiene que llenar un enlace para hacer una exención antes de participar. Eso quiere decir que no haya ninguna demanda después si algo usted no hace bien su ejercicio. O sea que, y para que usted esté consciente de que son ejercicios en que usted tiene que cuidar bien cómo lo está haciendo. And a reminder, if there is a group already from the Family Council on Telegram, so if you want to connect through Telegram, please let Zaret know, and so that you can get started. And the other thing is I wanted to point out some resources. There's the Mental Health for All, that nyc.gov, and New York City Care. Great resources either for mental health or your physical health. La otra cosa quería mostrar estos dos recursos para salud mental para todos, que es del gobierno, que es mentalhealthforall.nyc.gov, y también NYC Care, que también tiene muchos recursos. Ya mental health, de salud mental, es la salud solo en la mente, y la otra salud física en caso que usted no tenga un buen seguro, es 646-692-2273. Usted puede averiguar a través de ellos. This is something that Carmen Pichardo brought to my attention. It's about a cash grant for SNAP recipients. And it's the Fresh ABT has partnered with Give Directly to help families. Give Directly is a not-for-profit organization. So people who get food stamps and use Fresh ABT app will see a survey inside the app, and all they have to do is fill it out, and that starts the process of getting the grant. So if you have received SNAP, don't forget to download Fresh EBT, and in your Fresh EBT, you can get this survey. Ok, so Karen Pichardo me informó de este gran incentivo, que es que aquellas personas que reciben cupones de alimento y usan la aplicación que pueden descargar en su teléfono que se llama Fresh EBT, se ha asociado con la organización Give Directly para ayudar a las familias, y entonces lo que hacen es como una tómbola, y las personas que obtienen cupones de alimento y usan esta aplicación, o sea que es muy importante que la descargue, tienen que llenar una encuesta dentro de la aplicación, y es posible que se puede ganar $1,000. O sea que es bueno que usted la descargue.
For immigration news, reminders that immigrants can now get driver's licenses in New York City, and this can help so much to open so many doors and to feel a peace of mind that if you have a infraction, you know, you will have your driver's license. The other thing is application for the Excluded Workers Fund expire because there are no more funds. So if someone says to you that they can help you get money, it's not true. They don't have any more funds left. So I believe the last people who will be able to get those funds is those who apply before September 24. Not completely sure, but I believe that's the date. And then the other one is you may qualify for rent relief. It doesn't matter about immigration status. So please call 311. And the other organization that is great to help you with this is palanteharlem.org. It's a great resource about anything related to rent. La otra cosa, encuentro noticias de inmigración. Les recordamos que ahora los inmigrantes pueden obtener licencias de conducir en Nueva York. Antes no necesitaba ser legal con un seguro social para poder tener una licencia de conducir. Ahora no, porque pasaron una ley de verde y entonces cualquier persona que no importa su estatus migratorio puede tener su licencia de conducir, lo que habla una gran paz de que usted puede conducir y no tiene ningún problema si lo para algún policía. La otra cosa es que las solicitudes para el Fondo para Trabajadores Excluidos caducaron porque no hay más fondos. Así que si alguien le dice que le puede ayudar a conseguir fondos, que aplique aquí, que por un cuanto dinerito lo está estafando. Así que muy importante que sepa, creo que las últimas personas que las aplicaciones que están considerando son hasta septiembre 24. O sea que si usted aplicó antes de septiembre 24 lo puede recibir. Después es muy posible que no. No estoy completamente segura de la fecha, pero creo que es esa la fecha. Y la otra cosa es que usted puede obtener alivio para la renta, así que no importa su estado migratorio, llame al 311 para obtener ayuda, y también esta grande organización palanteharlem.org que también le puede dar esta ayuda. So questions, please send me your questions. Like I said, this is a pre-recorded, so we won't be able to take your questions, but yeah, so gracias por su tiempo. Sé que es muy valioso. Qué pena no pude coger ninguna pregunta, pero lo que sí es que estamos aquí para servirlo. Mándeme sus preguntas y se los contestaré. Y para las familias, nos vemos en Caminata con Causa este miércoles. So we'll see you at Walk for a Cause this Wednesday. Thank you.